Muy buenas noches, amados hermanos. Hoy, junio, 3 de junio de este año que ya va corriendo, estaba sacando cuentas de que ya llevamos un poco más de 2 meses en todo este proceso de cuarentena obligatoria. Y durante este proceso, yo particularmente he ido aprendiendo algunas cosas, sacando algunas conclusiones y viendo de una manera distinta al Señor. Hoy quiero enviarles un saludo muy especial desde mi hogar y en nombre de mi familia, deseando con todo nuestro corazón que se encuentren muy bien, que el Señor esté sustentando sus hogares. No ha sido una situación fácil para ninguno. Como les decía en una ocasión anterior, creo que esto ha cambiado todo lo que conocíamos como nuestra vida cotidiana. Pero a la vez, creo que también el Señor ha estado trabajando en la iglesia desde lo primero, desde lo más esencial, que creo yo son nuestros hogares y nuestra comunión con el Señor en la intimidad. Y pensando en eso, quiero en esta noche compartir una reflexión con todos ustedes, pero primeramente dar gracias a Dios por su amor, por su cuidado y por su bendición. Acompáñeme a hacer una corta oración. Amado Dios, hoy estamos, Señor, nuevamente congregados de una manera virtual, pero al fin y al cabo con un mismo sentir y con un mismo propósito, que es el de conocerte, el de meditar en tu palabra y acercarnos a tu presencia, y de adorarte, Señor, y de poder obedecer lo que tú quieres enseñarnos. Señor, háblanos a través de tu palabra, habla a nuestro corazón, ayúdanos, suple toda necesidad y bendice cada familia, cada hogar, cada persona que hace parte de nuestra congregación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, les decía que he pensado mucho en todo lo que Dios ha estado haciendo o nos ha estado enseñando a través de esta situación. Y lo primero que se toca o que se siente tocado a través de todos estos días que hemos pasado aislados es nuestra familia, nuestro hogar. Y creo yo, tengo el firme, digamos, sentir o a través de lo que he podido vivir, creo y estoy convencido que el Señor ha estado avivando nuestros hogares, poniendo en orden nuestros hogares, enseñándonos la importancia de la familia. Saben, por mucho tiempo, quizás en nuestras labores cotidianas, nos olvidamos de muchas cosas, nos olvidamos de invertir tiempo en nuestra familia, hijos, madre, padre, o los miembros que hagan parte de nuestro hogar. Y quizás a veces estamos aquí en el lugar, en nuestra casa, en la construcción donde vivimos, pero realmente a veces estamos muy aislados. Y una de las cosas que para mí ha sido de provecho es poder dedicar tiempo de calidad no solo al Señor, sino también a mi esposa, a mi hijo, a mis familiares. Y yo creo que es importante que en esta noche meditemos un poco en el papel que jugamos dentro de nuestra familia, ya sea como hijos, como esposos, como esposas, el rol que nos corresponda, cómo desea el Señor que lo hagamos. Y para eso, primero es importante que recordemos qué es la familia. Una definición muy sencilla nos hace ver que la familia es un grupo de personas que están unidas por un vínculo o por un parentesco, ya sea consanguíneo, por matrimonio, por adopción, y que viven juntos durante un periodo indeterminado de tiempo. Hay varias cosas o varios aspectos que caracterizan una familia: los vínculos afectivos, la tolerancia, la aceptación, la comunicación y las relaciones sanas que pueda haber dentro de ellas. Y para el Señor, creo yo, la familia es una institución. De hecho, antes que se formara la iglesia, se formó la familia. Cuando Dios creó al hombre, vio la necesidad de darle también una compañera, una ayuda idónea, que fue la mujer. Y a partir de ahí el Señor también les dio la orden de poderse multiplicar y administrar todos los bienes y todos los recursos que el Señor nos dio a través de la creación. Pero hoy en día encontramos que nuestras familias o las familias del mundo están siendo atacadas, las familias están siendo desmoronadas, y la corriente del mundo en general y todo lo que vemos hoy en día va a atentar contra la imagen o el propósito de familia que el Señor instituye a través de su palabra. Por eso es tan importante que conozcamos nuestro rol y qué debemos hacer nosotros en nuestro hogar, cómo debemos manejarnos
con respecto a la palabra del Señor. Si pudiéramos hacer como un recuento o mencionar lo que hoy en día se conoce como familia, encontraríamos que la misma ciencia, las mismas leyes, el mismo ser humano ha determinado que hay distintos tipos de familia. El modelo de familia que el Señor define no es más que un hogar que está conformado por el padre, su esposa y su hijo o hijas. Y bueno, adicional a eso, pues también la familia extendida, pero digamos que el núcleo real debe ser ese que ya he mencionado. Y dentro de eso hay distintos tipos de clasificaciones que hoy en día se encuentran a nivel de estudios, de psicología, de medicina. La familia nuclear, por ejemplo, que es la familia que se conforma por padre, madre e hijos. También la familia extendida, que aparte de esos miembros que ya hemos mencionado, se añaden algunos miembros como el abuelo, el papá, mamá, tíos, primos, etc. También está la familia monoparental, que es aquella familia donde son el hijo o los hijos con uno solo de los padres. Y pudiéramos mencionar algunas otras, pero son casos que son muy comunes y que de hecho dentro de nuestra misma comunidad los conocemos. Quizás algunos por circunstancias adversas, por dificultades, hayan tenido que cambiar su estilo de familia, pero muy a pesar de eso, el Señor siempre estará en medio de nuestros hogares y su palabra nos ayudará a guiarnos por el camino correcto para que nuestras familias sean bendecidas, pero también sean guiadas conforme al propósito del Señor. Ahora bien, hay un texto que nos ayuda a entender cuál es el rol que a cada uno nos corresponde y precisamente quiero llevarles allá y se encuentra en Colosenses. El texto. Colosenses 3, 18 en adelante. Dice la palabra del Señor: esposas estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. Esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que agrada al Señor. Padres, no sean tan exigentes con sus hijos para que ellos no se desanimen. La palabra del Señor nos está mostrando unos principios, un orden, unos roles que debemos llevar a cabo como miembros de nuestro hogar. Ya cada quien se ubicará en el rol que debe desempeñar y las instrucciones son muy precisas a través de lo que nos está escribiendo, en este caso el apóstol Pablo, y que fue un mensaje que fue dedicado para los hermanos o la iglesia de Colosenses. Pero antes de, digamos, entrar a definir un poco o a mirar lo que nos enseña la palabra, sería bueno que analizáramos un poco el contexto de lo que está escribiendo Pablo. Pablo escribe esta carta desde su etapa, digamos, de cautiverio. Estaba en una de sus etapas de cautiverio y había recibido información de que los hermanos de Colosenses o de Colosas estaban cayendo en algunos errores, algunos de ellos doctrinales, y había dificultades en medio de la congregación. Las enseñanzas o las falsas doctrinas estaban atentando contra la iglesia y estaban influyendo y amenazando su fe, tanto que esto de hecho pues podemos evidenciar que quizás trascendía a las familias. Y si bien recordamos, la iglesia primitiva, digamos, la manera de reunirse era en hogares o digamos en contextos un poco más cerrados. Así que Pablo está enviando algunas instrucciones, está escribiendo a la iglesia para ayudarles, para guiarles, para corregir algunas cosas que no estaban correctas. Y en medio de eso da este tipo de instrucciones que apuntan directamente a la familia. Las presiones culturales, lo que veían en el medio, estaban afectando la manera como se estaba manejando la iglesia, cómo se estaban manejando los hogares, de hecho. Y si miramos nuestro contexto actual, nos damos cuenta que no es algo que esté muy lejos de nuestra realidad. Hoy en día, las tendencias filosóficas, los pensamientos, las prácticas de la humanidad atentan contra la familia, van en contra del modelo que Dios ha establecido para nuestros hogares y es algo que día tras día está influyendo aún sobre nuestras iglesias. Es nuestro deber entonces ir a la palabra, ir a las escrituras y recordar el principio que el Señor tiene para nuestros hogares. La obediencia a su palabra traerá como beneficio para nosotros bendición. Entonces,
Pablo está exhortándole a los hermanos, primeramente, a que hayan ellos un cambio de actitud. Si vemos los versículos anteriores, los capítulos anteriores, hay una exhortación y una motivación a que de verdad pongamos nuestros ojos en Cristo, en las cosas de arriba, en lo que el Señor nos habla en su palabra, en el ejemplo que dejó Cristo para la iglesia primitiva. Nos invita o les está invitando a ellos a abandonar sus pecados, a que haya de verdad una transformación en su manera de ser, y les instruye en la manera como deben conducirse, aún cómo deben adorar al Señor y cómo poder dejar a un lado todas estas influencias que el mundo en general estaban causando sobre la iglesia. Después de que le da todas estas instrucciones y de que les hace esa exhortación, entonces da unas instrucciones muy particulares a la familia, que son los versículos que acabamos de leer. Es interesante ver que en la traducción de la Biblia, de pronto en la versión que usted tiene, usted va a encontrar un título en esa parte, y ese título es Deberes de los hogares cristianos. Es decir, esta porción de la palabra que estamos leyendo va dedicada exclusivamente a usted y a mí, que somos conocedores de la palabra, que en nuestros hogares se conoce del Evangelio. No va dedicada en cierta manera o directamente a un hogar secular, porque son hogares que quizás no tienen conocimiento o convicción de la palabra. Esta palabra es para usted y para mí. Entonces hay unos principios muy importantes. Yo quiero resaltar 4 principios que quiero compartir con ustedes y quizás podamos sacar mucha más información, pero realmente me quiero enfocar en 4 puntos que encontramos en estos versículos. Primer punto, yo lo quise llamar como un valor. Primer valor, esposas estén dispuestas a servir a su esposo, que es lo que deben hacer como seguidoras del Señor. El rol de la esposa, según lo que estamos viendo en la palabra, según lo que el Señor nos recomienda, es de ser ayuda idónea y servicio a su esposo. Y se hace basado en el ejemplo de Cristo, porque nos dice, lo deben hacer como seguidoras del Señor. Así como seguimos al Señor, como la iglesia es un modelo de esposa para Cristo, es el mismo modelo que el Señor quiere instituir en nuestros hogares, de que las esposas sean ayuda y sean apoyo para su esposo. Aquí en ningún momento se está contemplando de que alguien tenga un valor mayor o superior que nadie. El esposo no tiene que ser superior o inferior que la esposa, sino de que haya una ayuda mutua, que la esposa pueda hacer ese soporte que necesita su esposo. Esto nos lleva a nosotros a pensar cómo estamos desarrollando nuestra tarea, a las esposas en este caso. Y hay un segundo valor que también es igual de importante. Ahora es recíproco al primero. Esposos, amen a su esposa y no la traten mal. Es decir, que debe haber también una respuesta, una reciprocidad en lo que, digamos, debemos cumplir como rol. Bien, la esposa debe amar a su esposo y ayudarle, pero ahora hay una contrapropuesta o una propuesta que apoya a la primera. Y es que en respuesta, valga la redundancia, a ese amor y a esa dedicación de la esposa, el esposo debe amarla y no tratarla mal. ¿Cuántos de nosotros que de pronto ya somos esposos, estamos casados, en algún momento olvidamos detalles con nuestra esposa? Un cumplido, decirle qué bonita te ves hoy, eres una mujer valiosa, maravillosa. Realmente nos llegamos a acostumbrar al hecho de que ya vivimos juntos, nos levantamos, nos conocemos y algunos detalles se pierden. La mujer por naturaleza es delicada, es valiosa, y nosotros como esposos, como cabezas de hogar, debemos demostrar ese amor dándole el lugar que le corresponde también. Aquí hay una unión, hay una relación que se debe alimentar por parte de los dos. Y si este equilibrio no funciona, uno de los dos va a estar en cierta manera de pronto sintiéndose mal, un poco olvidado o sintiéndose pormenorizado. ¿Cómo se sentiría usted si usted se encarga de ayudarle a su esposo y hacerle su comidita, atenderlo, ayudarle en algunas labores, ayudarle aún con la economía de la casa, pero su esposo no tiene ni un solo detalle con usted? Cierto que no es cómodo para ninguno. Igual el esposo, que también hace un esfuerzo por trabajar, hace un esfuerzo por guiar a su familia, hace un esfuerzo por mantenerse ahí firme como cabeza de hogar, pero quizás su esposa no le ayuda, de pronto
está mal geniada o quizá la relación no es la mejor, también se va a sentir mal. Entonces, entre estos dos primeros valores que he mencionado, debe haber un equilibrio, debe haber una actitud de deberse el uno al otro mutuamente para que funcione bien, amándose, teniendo como ejemplo a Cristo, así como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Esa es la labor de esposo y esposa. Hay un tercer valor, y este también es muy importante. Nos cobija a muchos de los que somos hijos y que todavía tenemos a nuestros padres. A los jóvenes sobre todo que están en sus hogares, la palabra les dice: hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso es lo que le agrada al Señor. La obediencia es un principio básico, la obediencia es adoración al Señor. Y la obediencia trae bendición porque así lo estipula el Señor en su palabra. Como hijos, ¿cuántas veces podemos ser rebeldes? Podemos ser desobedientes a lo que nuestros padres dicen, y muchas veces como jóvenes creemos saber todas las cosas o que tenemos control de todas ellas, y no es así. Por eso el Señor nos invita a someternos a nuestros padres en obediencia, sabiendo que nuestros padres están guiados también por el Señor, que tenemos un padre que es cabeza de hogar pero que se sujeta a Cristo, y una madre que le ayuda y que es su complemento. Para nosotros es necesario sujetarnos a lo que nuestros padres nos dicen. En estos días de cuarentena que estamos conviviendo mucho más tiempo, ¿cuántas de estas cosas de pronto pueden aflorar? Nos podemos dar cuenta de que a veces somos desobedientes como hijos, que si nos piden un favor de ir a la tienda no queremos hacerlo, mira, de pronto te toca sacar la basura y no queremos hacerlo. Nuestro comportamiento de sumisión y de obediencia también debe ir en pro de ayudar a nuestro hogar, para que haya ese mismo equilibrio del cual les vengo hablando. Y no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Es un valor importante la obediencia, y además es un mandamiento que tiene promesa y bendición, el cual ya conocemos. Y por último, en respuesta, creo yo también, a esta obediencia de nuestros hijos, los padres tenemos como cuarto valor no ser tan exigentes con nuestros hijos. En la versión de la palabra que estoy leyendo dice: padres, no sean tan exigentes con sus hijos porque para que ellos no se desanimen. A veces como padres también solemos perder la paciencia y exasperarnos. Yo he vivido una situación un poco particular ahora con mi hijo en casa, porque con todos estos cambios que hemos vivido, la educación se ha adaptado a un formato virtual. Y a veces yo quisiera que él terminara de pronto un poco más rápido las tareas, o quizás hay momentos en los que está un poquito fastidiado y no quiere hacerlas. Entonces, como padres, lo que normalmente hacemos es exasperarnos. Quizás podemos perder la paciencia. Y en un día que me estaba pasando eso, en algún momento reflexioné y me acordé de esta palabra y dije: voy a hacer un pare. Respiré un momento y dije: no puedo tampoco exasperar a mi hijo. Si él está haciendo las cosas bien, debo motivarlo y ayudarlo, y obviamente si no las está haciendo, debo corregirlo. Pero en cierta manera también tenemos que entender un poco a nuestros hijos y cómo es su comportamiento, cómo es su condición. Yo creo que si hay un equilibrio entre obediencia y comprensión por parte de los padres, también los roles en la familia van a funcionar correctamente. A través de esta palabra que estamos compartiendo, lo que el texto bíblico para mí significa y lo que creo que podemos extraer de él es que el ejemplo máximo para la familia es Cristo. Dios mismo nos trajo a Cristo como un ejemplo para que nosotros podamos ser guiados y podamos ser bendecidos en base a lo que su palabra nos estipula. Cristo mismo fue ejemplo de hijo, fue obediente, pero también se muestra como el esposo que da la vida por su esposa, que es la iglesia. Y la iglesia debe mantenerse también en santidad y debe mantenerse obediente a su esposo, que en este caso es Cristo. Es decir, la misma palabra nos hace una comparación de Cristo con la iglesia como modelo de hogar, como modelo de esposos y de familia, y Cristo asimismo se muestra como el hijo obediente y sumiso que obedeció al Padre aún hasta el punto del sacrificio para podernos salvar a nosotros. Tenemos todos los elementos y las herramientas para saber cómo debe conducirse nuestra familia.
pero también tenemos un desafío a poder compararnos frente a la palabra en cómo estamos desarrollando nuestra labor, de qué manera estamos llevando a cabo nuestro rol, ya sea como padre, como hijo, como esposa, de la manera como lo estemos llevando. Hagamos una comparación frente a la palabra y démonos cuenta de qué debemos seguir haciendo bien, qué debemos reforzar, qué cosas debemos cambiar si es necesario, porque es necesario o porque es importante que en estos tiempos en que convivimos en nuestros hogares, nuestras familias sean fortalecidas, nuestras familias sean bendecidas por el Señor. Así que, mis hermanos, esta es una invitación a que podamos amoldarnos o que podamos entrar en el molde de familia que el Señor ha estipulado en su palabra. Si quisiéramos de pronto representar de una manera gráfica, de hecho a mí me gusta hacerlo, lo que es la familia según el ejemplo de Cristo sería a través de esta pequeña imagen que les voy a mostrar aquí arriba. En esta imagen vemos a la familia que está conformada por esposo, esposa e hijos. Es un núcleo que Dios ha formado, pero a la vez todos están interrelacionados. El esposo y la esposa se deben el uno al otro y son ayuda mutua, pero también los hijos están sujetos a sus padres. Y toda la familia en general debe estar sujeta y cobijada por Cristo, que es nuestro ejemplo máximo de familia, nuestro ejemplo máximo en todos los sentidos. Mis hermanos, si nosotros aprovechamos bien el tiempo que tenemos en casa, si nosotros podemos aprovechar bien este espacio que, aunque obligatorio, se nos ha abierto para estar en nuestros hogares, debemos sacar un buen resultado, creo yo, y uno de ellos es el de fortalecer nuestras relaciones, el de cumplir a cabalidad la palabra del Señor en nuestros hogares, cumpliendo nuestro rol como lo enseña su palabra, adorando al Señor juntos, compartiendo tiempo de calidad juntos, invirtiendo tiempo en el otro, demostrándonos el amor, la fraternidad, los valores que nos deben unir como familias. Tenga usted la plena certeza de que un hogar sano, una familia sana, con buenas relaciones, con buenas costumbres, hijos obedientes, padres y madres esforzados, un hogar que tenga estas características va a verse reflejado en una iglesia bendecida. El núcleo de nuestra iglesia, el verbo, somos nosotros, no solamente individuales como personas, como seres humanos, sino como hogares. Si nuestros hogares están siendo guiados por el Señor, nuestra iglesia seguirá creciendo, seguirá avanzando y mostraremos al mundo el ejemplo de familia, el modelo de familia que Cristo, que el Señor establece en su palabra. Deseamos que el Señor siga bendiciéndoles, que todos juntos, tanto yo, mi familia, como ustedes, podamos seguir ajustándonos a esta palabra que tanto nos bendice y que nos enseña. Que el Señor continúe añadiendo más bendiciones a sus hogares, que les guarde, que supla toda necesidad, que en medio de la dificultad sea también su ayuda y su sustento. Y que en definitiva todo este tiempo siga ayudándonos a crecer en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar y damos gracias al Señor y le pedimos que sea Él el que nos ayude a meditar en su palabra y a que podamos también vivirla en el día a día. Amado Señor, hoy queremos darte gracias una vez más por la oportunidad de meditar en las Escrituras. Ayúdanos a que podamos dedicar un tiempo, Señor, para no solo leer, sino también para extraer lo que tú deseas enseñarnos, para que esa palabra encuentre cabida en nuestros corazones y la podamos poner por obra. Señor, queremos cumplir tu palabra, tu voluntad, y una de las maneras de hacerlo, Señor, es que en medio de nuestras familias, tú, Señor, tu palabra sea la que nos guíe, sea ese faro de luz que nos oriente por el camino correcto. Señor, bendice nuestros hogares, ayúdanos como padres, como esposas, esposos, como hijos, a saber cuál es nuestro rol,
a cada día obedecer, Señor, lo que enseñan tus escrituras, para que así podamos desempeñarlo de la mejor manera. Así, Señor, daremos gloria a tu nombre, así podemos mostrar un testimonio, Señor, ante el mundo de que tú estás en nuestros corazones. Una familia sana, una familia ejemplar, es una lucecita en medio de tanta oscuridad que encontramos en nuestros barrios, en nuestra ciudad, en nuestro contexto. Queremos, Señor, que brille tu luz en nuestros hogares. Queremos que tu palabra, Señor, sea nuestra guía y que nosotros día a día podamos llevarla a cabo y ponerla por obra. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor continúe bendiciéndoles y nos vemos en una próxima ocasión.